Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al pasaje de Romanos que hace unos minutos leyó el hermano Ángel Reyes. Romanos capítulo 8. Y antes de considerar este texto en la noche de hoy, quisiera hacer un pequeño reporte de donde estuve la semana pasada. Hace el sábado, no ayer, sino el sábado pasado, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de ir a una conferencia, asistir a una conferencia, cuyo título era De camino a casa o de camino a nuestro hogar eterno. Y esta conferencia tenía como propósito recordarnos a nosotros los creyentes la realidad de que esta vida aquí en la tierra no es todo lo que hay. Que esta vida que nosotros estamos viviendo ahora no es el gran sueño americano o el gran sueño que nosotros como creyentes debemos tener, sino que tenemos que, por medio de la palabra de Dios, estar continuamente recordando las promesas, o más bien la promesa de vida eterna en los cielos con nuestro Señor. Y cómo esta promesa debe llenarnos a nosotros de gozo, debe llenarnos a nosotros también de gran aliento día tras día. Tuvimos la oportunidad de escuchar aproximadamente unas 8 prédicas, también participar de unos 3 talleres, y realmente fue de gran bendición el poder exponernos a la palabra de Dios de manera intensiva en estos 3 días, porque realmente esta conferencia fue del lunes a miércoles, aunque el domingo y el lunes también estuve participando de otra conferencia. Y fue interesante ver cómo a lo largo de las Escrituras, definitivamente que un tema importante para el creyente que el Señor nos ha dejado es la realidad de que nosotros tenemos que tener presente ese hogar eterno que nos espera. Cómo nosotros debemos tener presente la promesa que el Señor nos hace a nosotros de vida eterna. Y esto no es algo que solamente lo encontramos en el libro de Apocalipsis, sino que desde los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, y la primera prédica fue basada en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, donde nosotros, desde estos primeros libros, podemos apreciar cómo el Señor nos va informando a nosotros de la realidad de que cada persona debe estar preparada para su destino eterno, ya sea para bendición o ya sea para condenación, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Y el punto es que la palabra de Dios nos presenta a nosotros que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no tenemos esperanza alguna de poder alcanzar, de poder obtener ese destino eterno favorable, ese destino eterno que está lleno de bendición. Por nuestra propia fuerza, por nuestras propias intenciones, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos alcanzar esa bendición eterna. Pero qué bueno que desde el principio también el Señor nos da esperanza. Y la manera en la que el Señor nos da esperanza es que desde el principio, si bien es cierto, nos muestra nuestra culpabilidad por causa de nuestro pecado y la consecuencia de nuestro pecado, también el Señor nos da esperanza de perdón de pecados. Y cómo el Señor obra en nuestros corazones, poniendo en nosotros un deseo de gloria, un deseo precisamente de esa bendición eterna, y cómo es posible que nosotros podamos obtenerla por medio del Señor Jesucristo. También escuchamos una prédica basada en el libro de Isaías, capítulo 11, y también se refirió el predicador a otros pasajes, pero básicamente
nos presenta a nosotros el aliento que el Señor nos da, de que la única esperanza que nosotros tenemos de vivir en un mundo donde reine la justicia, donde no haya crímenes, donde no haya violencia, donde no haya robos, donde no haya abuso, donde no haya corrupción. La única esperanza que nosotros tenemos de ese reino de justicia, donde nosotros podremos disfrutar de que las cosas, todas las cosas se hacen con justicia, es el reino en el que nuestro Señor Jesucristo va a reinar aquí en la tierra. Y por lo tanto nosotros, nuestra esperanza no debe estar puesta en que si Leonel vuelve o que si Danilo se queda o que si los otros partidos se van a organizar y van a poder presentar una buena propuesta. No está en que si va a ganar el Partido Demócrata o el Partido Republicano en Estados Unidos. No, nuestra esperanza debe siempre estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Fue interesante que al otro día de yo llegar aquí y estar hablando con alguien en la oficina, me encontré con la noticia de que una de las profesoras del colegio la habían atracado. ¿Y qué sentido de impotencia uno tiene? Y cuando nosotros escuchamos continuamente de la violencia y los crímenes y de la corrupción que hay, óyeme, en vez de nosotros querer enterrar nuestra cabeza en la tierra, lo que el Señor nos lleva a nosotros por medio de esta palabra de aliento es que estemos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Y aquel momento en el que Él reinará con toda justicia aquí en la tierra. Hubo otra prédica que, siendo honestos, yo tuve problemas porque fue muy profunda. No sé si fue problema mío que acabábamos de comer en ese momento y tal vez yo no estaba muy despierto, o no sé si fue que el predicador fue muy ambicioso, porque realmente él predicó de Ezequiel capítulos 40 hasta el 48. Y si usted ha leído el libro de Ezequiel recientemente, en los capítulos 1 y 2 y otros capítulos del libro de Ezequiel, se dará cuenta de que si bien nos presenta mensajes gloriosos y esperanzadores, a veces un poquito difícil de comprender el mensaje allí. Pero hubo algo con lo que nosotros sí pudimos quedarnos. Y para que ustedes piensen y traten de apreciar este mensaje con el cual nosotros nos quedamos de esta predicación, déjenme hacerles la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes más anhelan de la eternidad? ¿Qué es lo que ustedes más anhelan, poniéndolo de otra manera, del cielo o de la vida eterna? Estar en la presencia del Señor. A veces algunos de nosotros pensamos en las calles de oro. Yo recuerdo cuando pequeño, cuando estaba literalmente, recuerdo como ahora que estaba en primero de básica y creo que lo he compartido en algunas ocasiones. Mi gran ilusión de poder estar en el cielo era que mientras yo jugara el escondido con mis amiguitos, yo iba a poder esconderme dentro de las paredes, porque de acuerdo a la Biblia o lo que yo entendía de la Biblia, uno iba a poder atravesar las paredes. Y todos tal vez tenemos distintas ideas, tal vez alguno piensa de la mansión que el Señor le está preparando a uno. Pero realmente, como mencionaba la hermana Virginia, nuestro mayor anhelo debe ser el gozo y el disfrute de nuestra comunión con el Señor. Y una de las cosas con la que este capítulo 48 de Ezequiel termina es que, hablando de la descripción de cómo será este lugar, termina con este nombre de aquella ciudad que es Jehová Samá, que significa Jehová está allí. Jehová está allí. Y hermanos, cuán grande debe ser nuestra expectativa de que no es que simplemente vamos a ver a Dios por una gran pantalla y que Dios va a estar en un lugar recluido y que pocas personas tendrán acceso a Él, sino que el Señor nos está diciendo que en esta ciudad Jehová está allí y nosotros podremos morar con Jehová. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Y muchas otras o algunas otras prédicas
que también pudieron compartir con nosotros de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11, donde el predicador, por medio de la palabra de Dios, nos llevó a considerar la realidad de que nosotros no debemos estar viviendo para esta vida presente. Y cómo a veces nosotros los cristianos nos hemos vuelto cristianos seculares, donde nuestra expectativa para el día de mañana es que yo me voy a levantar y me voy a ir a trabajar y voy a ir a hacer dinero, o voy a descansar, o voy de vacaciones, o voy a ir al doctor, o voy a comer. Y básicamente vivimos día a día con la expectativa simplemente de lo que viene a continuación, ya sea nuestro estudio, ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestra familia aquí en la tierra, y nos olvidamos de que debemos estar a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Que en cualquier momento, como también nos dice Tito 2:13, nosotros debemos estar viviendo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que también estuvimos considerando fue 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, del cual yo había predicado también hace un par de semanas aquí. Pero el predicador allí hizo énfasis de cómo la venida del Señor debe alentarnos a nosotros a servirle con firmeza y constancia. Con firmeza y constancia, sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Así que, hermanos, comparto con ustedes algunas de estos textos y algunas de estas predicaciones y de los distintos temas que se estuvieron tratando allí, porque ciertamente es bueno para nosotros, hermanos, estar con esa expectativa de que terminándose el culto o aún sin acabarse el culto, el Señor puede venir y nosotros podremos pasar a la eternidad por siempre con nuestro Señor. Y cuando nosotros consideramos esa realidad, óyeme, qué trivial se ve los éxitos que nosotros hemos logrado aquí. Qué vano se ve las cosas, los bienes materiales que hemos acumulado aquí. Qué pequeñas se ven las aflicciones por las que nosotros pasamos aquí, los sufrimientos que nosotros nos enfrentamos día a día, sabiendo que lo que el Señor tiene para nosotros es glorioso. Y precisamente quiero compartir con ustedes uno de los textos de la conferencia que un predicador utilizó, y aunque no voy a predicar necesariamente el mismo mensaje que escuché, sí quiero hacer referencia a este texto que es el que leímos ahorita, en Romanos capítulo 8, versículos 18 hasta el 25. Vamos a leerlo una vez más. Dice allí la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar.
Padre, en esta noche nosotros nos presentamos ante usted habiendo leído su palabra y rogándole en este momento que por medio de su Santo Espíritu nosotros podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros en la noche de hoy. Y que al considerar la realidad del destino eterno que a cada uno de nosotros nos depara, nosotros podamos estar seguros de que ese destino no está al azar, no queda a la casualidad, sino que nuestro destino eterno está totalmente bajo el control de nuestro Dios soberano, justo, bueno y perfecto. Rogamos, Señor, que en esta noche cada uno de los que estamos aquí podamos considerar nuestra vida aquí en la tierra a la luz de la esperanza de gloria que nosotros tenemos por medio de la obra de Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que en esta noche su palabra pueda ser expuesta de una manera clara y que Cristo sea presentado, que Cristo sea exaltado, que cada uno de nosotros podamos acudir a nuestro Salvador. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. He titulado este mensaje La esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Una de las observaciones que hizo el predicador de este pasaje es que muchas veces a los creyentes se le acusa de una de dos cosas. O por un lado, están tan enfocados en esta vida terrenal, ya sea por causa de su trabajo, ya sea por causa de sus estudios, ya sea por causa incluso del mismo ministerio, que se enfoca tanto en el quehacer ministerial que se olvida de la realidad de la vida eterna, de la gloria que el Señor tiene para nosotros y que nosotros disfrutaremos juntamente con Él. Nos concentramos tanto en lo temporal y en lo terrenal que dejamos a un lado lo eterno. Pero por el otro extremo, a veces los cristianos podemos enfocarnos tanto en el cielo, podemos enfocarnos tanto en la vida eterna, que nos olvidamos del presente y de las distintas situaciones en las que nosotros día tras día debemos enfrentar y cómo enfrentar estas situaciones. Lo que encontramos en este pasaje, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este pasaje, se refiere a estos dos extremos. De cómo el creyente, por un lado, no debe estar tan enfocado en las cosas terrenales que se olvida de lo eterno, pero por otro lado no debe estar tan enfocado en las cosas eternas que no tiene cuidado del presente y no tiene cuidado de cómo vive en el presente, sino que nosotros debemos, como este pasaje nos presenta, considerar nuestra vida terrenal a la luz de la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Este pasaje en el versículo 18 inicia llevando a nosotros a que consideremos, a que pensemos. Dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta frase que dice aquí, tengo por cierto, esa certeza que tiene el apóstol Pablo aquí es el producto de haber considerado, de haber evaluado, de haber visto ambas cosas, de haber comparado ambas cosas y llegar a una conclusión certera. Y esto debe llevarnos a nosotros, mis hermanos, a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida día tras día. La realidad de que a veces nosotros vivimos nuestra vida sin pensar en lo que estamos haciendo. Estamos, como quien dice, en automático.
Me toca ahora en esta etapa de mi vida ir al colegio, me toca ahora en esta etapa de mi vida ir a la universidad, o me toca ahora buscar trabajo, me toca casarme, me toca tener hijos, y pensamos que nuestra vida es simplemente una serie de eventos que todo el mundo, por la que todo el mundo pasa, por la que todo el mundo camina en su vida. Sin embargo, el Señor nos está llamando, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes más, a que nosotros consideremos nuestra vida, lo que estamos haciendo y las situaciones que nosotros día tras día enfrentamos. Dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y lo que este pasaje nos está llevando a nosotros a considerar, a pensar, que es lo que les he estado diciendo, es que nosotros debemos vivir el presente a la luz de aquello que vendrá. Y lo que la manera en que caracteriza el apóstol Pablo esta época presente, este tiempo presente, ¿cuál es la palabra que él utiliza aquí para referirse a este tiempo presente? Bueno, menciona aquí, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente. En otras palabras, el Señor nos está llamando a que consideremos que este tiempo presente, que esta era en la que nosotros estamos viviendo, es un tiempo que se va a caracterizar, ¿por qué? Por las aflicciones. Es un tiempo que se va a caracterizar por aflicciones. Y a veces hay cristianos o hay personas que pretenden vivir su vida como que no hay nada que les moleste, que realmente no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay problemas. Incluso en cierta manera ese individuo cuyo nombre es medio extraño, que el pastor Pedro estaba mencionando esta mañana, Epicurio, realmente lo que estaba tratando era de vivir como si no hubiese dolor, como si no hubiera aflicción. Y uno puede pretender como que no hay dolor, como que no hay aflicción, como que no hay sufrimiento, pero eso va a quitar el sufrimiento que yo estoy pasando. Eso va a quitar la realidad de las dificultades por las que yo atravieso en mi vida. No. Una frase que utilizó el predicador apellido Duncan es que el sufrimiento en nuestras vidas no es ni incidental ni accidental en los planes de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento de Dios, el sufrimiento por el cual nosotros atravesamos en este tiempo presente no es incidental, es decir, que no es que yo estoy atravesando por esta vida y de repente algo pasa, pero como que no tienes mucho significado. No. Las aflicciones, el sufrimiento, sí tiene significado en nuestras vidas. Sí es algo que nosotros debemos considerar. Sí es algo que, como bien lo presenta aquí, en lo que nosotros debemos pensar. El sufrimiento en nuestra vida tampoco es accidental, en el sentido de que no es que nosotros estamos caminando en nuestra vida y por accidente, porque Dios estaba muy ocupado en otra parte del mundo o con otros cristianos, por accidente llegó el sufrimiento a nuestras vidas. No, mis hermanos, si nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que no hace las cosas a lo loco, nosotros debemos creer que Dios tiene un propósito en nuestras vidas para el sufrimiento que Él nos permite que nosotros experimentemos en nuestra vida. Esta mañana, mientras saludaba a una persona, un hermano de nuestra iglesia, se acercó, le pregunté, y qué bueno que fue
honesta a esta persona porque me sentó y me contó muchos de los problemas por los que estaba pasando. Y me decía, pastor, ¿y cómo yo ahora voy a enfrentar esa situación? ¿Cómo yo ahora voy a enfrentar estos problemas que estoy teniendo? Y déjeme decirle que la realidad es que si nosotros nos ponemos a considerar y a pensar y evaluar en nuestra vida, realmente nosotros tenemos muchos problemas. Ya sea problemas de salud a los que nos enfrentamos personales o problemas de salud que tienen nuestros hijos o nuestros padres. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia tuvo que venir un cáncer? ¿O por qué en mi familia tuvo que venir un accidente que dejó a una persona inválida? ¿Por qué en mi familia yo tengo que enfrentarme a esta situación donde mis padres se han separado o donde mi hijo o mi hija ha abandonado el hogar? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú permites esta situación en mi vida? ¿Por qué tú permites que yo tenga este jefe en el trabajo? Señor, tú sabes que yo necesito este trabajo, pero ese jefe, esa jefa mía, esa supervisora mía, o como también he escuchado, ese profesor mío de la universidad o esa profesora mía de la universidad, ¿por qué, Señor, tú permitiste que yo tuviera ese profesor? Y la realidad, hermano, es que esos son algunos ejemplos de cosas, de situaciones por las que nosotros atravesamos en nuestra vida. Y el punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que considerar, tenemos que pensar que no es que simplemente ocurrieron o que no es que por accidente ocurrieron, sino que es que Dios tiene un buen propósito. Dios, nuestro Dios, tiene un buen plan en nuestras vidas por medio de ese sufrimiento. ¿En qué capítulo estamos? Romanos capítulo 8. ¿Y qué versículo es muy conocido de Romanos capítulo 8? Romanos 8, 28. Es uno de los versículos preferidos de nosotros, de cristianos y no cristianos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sabemos esa partecita perfectamente. Pero qué interesante que en ese mismo libro, en este mismo capítulo, donde se nos habla a nosotros de que ciertamente a los que aman a Dios todo le ayuda bien, el Señor, unos versículos atrás, 10 versículos atrás para ser exacto, caracteriza y quiere que nosotros consideremos nuestra vida como que está caracterizada, dice allí, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Hermano, te hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo tú reaccionas a las aflicciones de este tiempo presente? ¿Te desesperas? ¿Te desanimas? ¿Estás tal vez airado con Dios porque, óyeme, Señor, ¿cómo tú permites que yo esté pasando por esta situación? ¿Cómo tú reaccionas a estas aflicciones del tiempo presente? La palabra de Dios en distintos pasajes nos habla de forma en la que nosotros como creyentes debemos reaccionar y debemos responder a las aflicciones, a aquellas cosas que nos afanan a nosotros. Pero este pasaje de manera particular nos está invitando a que yo viva mi vida, esta vida presente, caracterizada por las aflicciones, caracterizada por el sufrimiento, a que yo evalúe, a que yo analice, a que yo considere que las aflicciones de este tiempo presente, ¿qué dice el versículo? No son comparables con la gloria venidera. No son comparables con la gloria venidera. Entonces, la manera en la que yo voy a responder a la aflicción, la manera en que yo voy a responder a las dificultades, las situaciones difíciles por las que yo estoy atravesando en este momento, no es airándome con el Señor, no es sintiéndome desesperado o tal vez ser objeto de una depresión espiritual, no es esconderme en mi cuarto, no es tampoco pretender que no hay problema. Esa no es la manera en la que el Señor quiere que nosotros enfrentemos
la realidad de las aflicciones de esta era presente. No, el Señor lo que quiere es que, viendo los problemas, viendo el sufrimiento por el cual yo estoy pasando, yo haga el análisis y diga, mira, pero lo que el Señor tiene para mí es muchísimo mejor. De forma tal que este sufrimiento, estas aflicciones por las que yo estoy pasando ahora en este momento, lo que deben crear en mí, lo que deben hacer es como si fuera un horno en mi vida que se va aprendiendo, que se va calentando, y eso lo que va haciendo es que mi deseo por la gloria venidera va en aumento, porque ya yo estoy desesperado por las cosas de este mundo, ya yo estoy desesperado por las aflicciones de este mundo. Y la idea es que esa desesperación por las cosas de este mundo se deben convertir en un anhelo por la gloria venidera. De acuerdo a este pasaje, el Señor lo que quiere es que nosotros consideremos, pensemos y lleguemos a la conclusión que nos presenta aquí el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son siquiera comparables con la gloria venidera. Y la expresión que tenemos aquí en este versículo es la idea de que como que se van amontonando, por un lado, las evidencias de las aflicciones del tiempo presente, y por otro lado, se van amontonando las promesas y las esperanzas de la gloria venidera. Y la idea es que, mira, ni siquiera se pueden comparar una pila de aflicciones con la pila de promesas y esperanza de la gloria venidera. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros caemos derrotados y caemos de rodillas y en la desesperanza y en la depresión por causa de las aflicciones de este tiempo presente? Es porque estamos teniendo nuestra vista simplemente en este momento, en esta hora. Simplemente estoy enfocado en que yo tengo que terminar la universidad a como dé lugar, y este profesor está en medio de que yo pueda graduarme. Y simplemente nos enfocamos en el momento y nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, nosotros estamos aquí de paso. Una de las cosas que en esta conferencia pudimos apreciar también es la cantidad de veces que el Señor utiliza la ilustración o la analogía para referirse a su pueblo, de que nosotros somos peregrinos, de que nosotros somos extranjeros, de que nosotros estamos de paso, de que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino que tenemos una ciudadanía celestial. Pero el problema es que muchas veces estamos tan atados, tan aferrados a las cosas de este tiempo presente, que nos cegamos a la gloria venidera. Y el Señor nos está diciendo, mira, tú tienes que vivir tu vida ahora en el presente, no haciéndote el loco, como que no hay problemas, como que no hay aflicciones. Sí, enfrenta esas aflicciones, sí, enfrenta ese sufrimiento, pero a la luz de la gloria venidera. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esta consideración, cuando tú pones este balance, debes llegar a la conclusión que llega el apóstol Pablo, esa conclusión certera, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es interesante que esa palabrita allí, manifestarse, aparece en varios de los versículos de este capítulo 8, pero es la misma palabra que en griego, ustedes saben, conocen esa palabra en griego, que es apocalipsis. Apocalipsis. Y que tiene que ver con revelación, tiene que ver precisamente como se traduce aquí, con la manifestación. La manifestación que dice aquí, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera que en nosotros se va a revelar
que en nosotros va a manifestarse. Y algo interesante es que muchas veces, mis hermanos, y ahorita le hacía la pregunta que ¿qué es lo que nosotros esperamos de la vida eterna? A veces nosotros nos enfocamos mucho en el cielo nuevos y tierra nueva, y ciertamente habrán cielos nuevos y tierra nueva. A veces nos enfocamos mucho en las calles de oro, en las mansiones, nos enfocamos en lo que ocurrirá en ese momento, de cómo los animales salvajes estarán entre la gente y serán prácticamente animales domésticos, y ciertamente aquello va a ser glorioso. Pero es interesante lo que vemos aquí en el versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ¿qué? La manifestación, la misma palabra del versículo 18, de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice que la creación, ¿qué está anhelando? ¿A la expectativa de qué está? ¿De los cielos nuevos y de la tierra nueva? No, miren lo que dice el versículo 19, que es el anhelo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Y el punto que quiero hacer es este, mis hermanos, que realmente a mí me sorprendió mucho mientras estuvimos considerando este pasaje allí en la conferencia. Algo que yo no había notado. Y sí, yo sabía que, incluso prediqué hace 2 semanas, de que para poder estar en el cielo, para poder estar con el Señor, esto corruptible tiene que vestirse de incorruptible. Esto que es perecedero, que es mortal, tiene que vestirse de lo inmortal. Y la esperanza de la resurrección, que nuestros cuerpos serán transformados. Pero esa transformación, si bien es cierto que para nosotros, para mí es una gran esperanza, es interesante aquí ver que es tan glorioso, que es tan maravilloso, que en vez de nosotros, como quien dice, nos transformamos y nos sentamos a ver el cielo nuevo y tierra nueva y todo lo que Dios va a hacer, es al revés. Nuestra transformación, la obra que Dios va a hacer en nosotros, va a ser tan maravillosa, tan gloriosa, va a ser algo tan fuera de serie, que es la creación que está con este deseo, con este anhelo ardiente de ver por fin nuestra transformación, de ver por fin esa gloria venidera manifestándose en nosotros. Y eso tiene una razón de ser, porque ¿por qué la creación, como más adelante en este pasaje nos explica también, por qué la creación está bajo condenación, está bajo maldición? Por causa nuestra, por causa de nuestro pecado. En el libro de Génesis nosotros encontramos esta realidad. Por causa del pecado del hombre, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta ahora a toda la creación. Y es interesante ver cómo las cosas se reversan por la gracia de Dios manifestándose en nosotros, dándonos esperanza para nosotros poder afrontar el sufrimiento aquí en el presente, de que esta manifestación de la gloria de Dios en nosotros, de que esta transformación que nosotros juntamente con la creación debemos estar anhelando ardientemente, esto es algo maravilloso, que la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Dice versículo 21, explicando lo que dije hace un momento, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por causa de nuestro pecado, la creación fue hecha esclava de la corrupción. Pero en ese mismo momento, cuando las cosas se reversen para nosotros, vemos que también la creación misma será libertada de la corrupción. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y una vez más, aquí podemos apreciar el sufrimiento
no solamente en nuestras vidas, sino como el pecado también trae consecuencias para la creación. Si bien es cierto que nosotros no tenemos temor del calentamiento global y de que van a venir meteoritos y que la tierra se va a acabar de esa manera porque vemos cómo la palabra de Dios lo presenta, la realidad es que nuestra tierra ha sufrido, la creación ha sufrido por causa de nuestro pecado. Y gime, mire cómo lo presenta aquí, que gime con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que, dice allí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Ciertamente, Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que a todos los que creyeron en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que recibieron al Señor Jesucristo, a esto ¿de qué le ha dado el derecho? ¿De qué le ha dado la potestad? De ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nuestra esperanza está, dice al final del versículo 23, esperando la adopción. Esperando la adopción. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Si bien es cierto que ya nosotros somos considerados hijos de Dios, la realidad es que todavía no disfrutamos plenamente de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí disfrutamos de muchas bendiciones. Sí disfrutamos del hecho de que ya hemos sido justificados del pecado. Sí disfrutamos del hecho de que ya no somos esclavos del pecado, en el sentido de que ya yo no tengo por qué pecar. Sin embargo, todavía peco. Y el que todavía peco se debe, una vez más, precisamente al hecho de que todavía estoy en este cuerpo mortal. Todavía estoy en este cuerpo de corrupción, de forma tal que una vez más el Señor, por medio de su palabra aquí, nos está llevando a nosotros a que si bien enfrentamos el pecado y si bien luchamos con el pecado aquí en esta tierra y sufrimos por causa de eso, no nos desanimemos, pongamos nuestra vista, nuestra esperanza en ese momento donde de manera muy específica, dice aquí, experimentaremos esto de la redención de nuestro cuerpo. En palabras de 1 Corintios capítulo 15, que estuvimos estudiando hace un par de semanas, está hablando de la necesidad de que nuestros cuerpos sean transformados. Y aquí pauso para que una vez más nosotros consideremos cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Así como mencioné de la primera prédica que les conté de Deuteronomio capítulo 30, la realidad es que hay un destino para todas las personas, un destino eterno para todas las personas, ya sea un destino de bendición o ya sea de maldición y condenación. La diferencia está en cómo o qué hacemos nosotros con nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado, ninguno de nosotros puede disfrutar de esa bendición eterna, de esa comunión eterna en los cielos con el Señor, sino que todos nos merecemos la condenación eterna en el infierno. Y la única esperanza que nosotros tenemos para poder estar en los cielos con nuestro Dios es que nuestros cuerpos sean transformados. Y eso es lo que está hablando aquí, de la redención de nuestro cuerpo. Y eso solamente es posible cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado
pero no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó. Y como bien nos explica el Evangelio, de manera particular el 1 Corintios capítulo 15, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a seguir en esa resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Cristo, entonces la palabra de Dios nos promete que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos. Nuestros cuerpos serán transformados. Y de eso es que trata esta redención de nuestro cuerpo. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Y este tema de la esperanza que nosotros como creyentes debemos tener. Mi hermano, nuestra esperanza no está en que yo me voy a por fin graduar de la universidad y voy a tener mi maestría y voy a tener mi doctorado. Mi esperanza no está en que por fin ya mis hijos se van a casar y van a salir de la casa y se van a haber casado con profesionales y van a poder tener buenas familias y ya yo puedo estar más o menos tranquilo con eso. Mi esperanza no está en que por fin ya pude tener mi negocio que me sostiene y que tengo proyecciones de que voy a poder prosperar. Mi esperanza no está tampoco en que por fin pude comprar mi apartamento o pude comprar mi casa. No, mi esperanza como creyente y la forma en la que yo enfrento día tras día los problemas, las aflicciones de este tiempo presente es porque yo tengo una esperanza de vida eterna, donde mi cuerpo será transformado y donde yo podré morar, no necesariamente en mansiones y en calles de oro. Todo eso es bueno, pero lo mejor de todo eso es que podremos ver cara a cara a nuestro Señor, es que podremos disfrutar de nuestra relación cercana con Dios. Esa es nuestra esperanza. Dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto, ya terminando, esto es muy importante, mis hermanos. Porque una vez más, el cristiano no es una persona que como tiene su mente en la eternidad, no le importa nada de lo que pase aquí en la tierra. No, el cristiano está consciente de que en este tiempo presente nosotros vamos a pasar aflicciones, vamos a atravesar por momentos de dolor, vamos a enfrentar sufrimientos. Pero el Señor nos llama a que consideremos, número uno, la maravillosa gloria que en nosotros se ha de manifestar. El Señor nos llama a que pongamos nuestra esperanza en el hecho de que este cuerpo, que es el responsable de tanto sufrimiento, por nuestra fe en Cristo, va a ser transformado. Y esa esperanza, de acuerdo a este último versículo 25, debe caracterizarse por dos cosas. Número uno, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Número uno, esa esperanza nosotros debemos mantenerla en este tiempo presente en el que enfrentamos las aflicciones. Debemos tener esa esperanza y mantenerla con paciencia. A veces nosotros queremos como que nuestros problemas se resuelvan de una vez. Y una vez más, mis hermanos, vuelvo a recordarles lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Que el sufrimiento en nuestra vida no es por accidente que está en nuestra vida. Las aflicciones, los problemas que nosotros enfrentamos, no es como que, óyeme, ¿y qué pasó aquí? No. Dios, nuestro Dios soberano, estando en control de nuestra vida y teniendo en mente nuestro bien, lo que a nosotros más nos conviene, nos lleva a través del sufrimiento para irnos moldeando en distintas áreas, pero también para que nosotros recordemos que lo que viene es muchísimo mejor.
es mucho más glorioso y por lo tanto yo no tengo necesidad de estar echando raíces en esta tierra. ¿Por qué? Porque la gloria venidera es tan grande, es tan maravillosa que no se compara a las aflicciones del tiempo presente. Y para yo no desesperarme, para yo no airarme en contra de Dios, para yo no minimizar la grandeza y la soberanía de Dios en mi vida cuando enfrento el sufrimiento, yo debo mantener esa esperanza con paciencia. Y dice, con paciencia lo aguardamos. Esa esperanza debe estar caracterizada por paciencia, pero también debe estar caracterizada por resistencia. Por resistencia. Y es la idea, hermano, de que van a venir aflicciones a nuestra vida, que yo simplemente voy a querer decir, no, que ya yo no aguanto más. Ya yo no aguanto más. Por la gracia de Dios, viendo aquí la audiencia rápidamente, yo creo que la mayoría de nosotros gozamos de muy buena salud. Y estaba tratando de ver si encontraba al hermano Antonio por ahí. Pero pocos de nosotros sabemos lo que es vivir por mucho tiempo con alguna enfermedad, ya sea cáncer, ya sea, obviamente a uno le viene más rápido a la mente el cáncer, pero hay otras enfermedades igualmente difíciles de enfrentar, igualmente catastróficas tal vez para nuestra vida. Y hay veces que uno dice, oye, Señor, pero ¿y para qué tú estás permitiendo que yo esté enfrentando esta enfermedad, esta debilidad corporal? Y el Señor va obrando en nosotros, sí, para que en nosotros haya un mayor deseo de esa gloria venidera, pero para que también nosotros podamos poner nuestra esperanza en el Señor. Y como menciona este versículo, con paciencia resistir. Siempre menciono o recuerdo que la petición de nuestro hermano Antonio no es que el Señor milagrosamente, pudiéndolo hacer, lo cure de la diabetes, del asunto de la diálisis. Diálisis, sabía que era con D que empezaba. Ciertamente el Señor puede obrar un milagro en su cuerpo. Pero ustedes que han orado por el hermano Antonio, ¿cuál es la petición que él hace? Que su fe no falte. Que su fe no falte. Que él pueda resistir. Y mis hermanos, sea una enfermedad, sea una situación en su hogar difícil por la que usted está atravesando, sea cual sea la situación, el sufrimiento, la aflicción en esta era presente que usted está enfrentando, el Señor nos llama a poner nuestra esperanza en el resultado de esa obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y que esperemos con paciencia, que esperemos con resistencia, sabiendo, teniendo la certeza de que la gloria venidera no es comparable con los sufrimientos, con las aflicciones del tiempo presente. Mi hermano, yo no sé cuál es el sufrimiento, cuál es la aflicción por la que usted esté pasando en este momento. Pero el Señor, por medio de su palabra, nos invita a que veamos todo el sufrimiento de este tiempo presente, sí, que reconozcamos que está ahí. No que lo escondamos, no que lo pongamos debajo de una alfombra y pretendamos como que no, eso no es nada, no, está ahí. Pero el punto es que yo no me voy a enfocar tanto en eso, sino que me voy a enfocar más en que la gloria venidera es tan grandiosa, tan maravillosa, que esa aflicción de este tiempo presente a mí no me sabe a nada. Pero no porque yo me hago el loco, no, es porque yo estoy anhelando
ese tiempo de la venida del Señor o cuando el Señor me lleve al hogar. El título de estas conferencias, como le dije al principio, era De camino a casa o De camino al hogar eterno. Y mi hermano, nosotros tenemos que vivir nuestro tiempo presente a la luz de esa gloria venidera. Nosotros debemos vivir este tiempo presente no simplemente con la esperanza de que, oye, me va a ir mejor mañana, o yo me voy a superar, o yo voy a tener un mejor trabajo. No, no. Y no estoy diciendo que esas metas sean malas, pero el punto de la palabra de Dios es que nuestra meta principal es que yo debo vivir esta vida presente a la luz de la esperanza de la gloria venidera. Así que mientras esa gloria venidera viene, esperemos con paciencia, con resistencia, sabiendo que nuestro Dios soberano, bueno y justo tiene un buen propósito en nuestras vidas. Y lo que Él tiene reservado para nosotros es maravilloso. Tal vez tú estás aquí en esta noche y dices, bueno, yo realmente no he puesto mi fe en Cristo. Y yo sí la estoy pasando mal, yo sí estoy sufriendo, yo sí estoy pasando por problemas en mi casa, en mi trabajo. Bueno, yo no sé cómo solucionar los problemas de tu casa o de tu trabajo ahora mismo, pero yo sí puedo llevarte a ti por la palabra de Dios a que una de las formas que el Señor quiere que nosotros tengamos aliento en el sufrimiento, en la aflicción presente, es que nosotros pongamos nuestra vista, estemos esperando esa gloria venidera. Y tú en esta noche que dices, yo no tengo a Cristo todavía, en esta noche, si tú pones tu fe en Cristo, tú también puedes disfrutar de la esperanza de la gloria venidera. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias, porque ciertamente si nosotros nos enfocáramos única y exclusivamente en las situaciones que vivimos día tras día, yo creo que la mayoría de nosotros podría identificarse o podría decir que tiene más aflicciones, más sufrimientos, o por lo menos es más fácil enfocarse en los sufrimientos y en las aflicciones presentes. Y no es por accidente, oh Dios, que usted describe este tiempo presente con estas aflicciones. Por lo tanto, Señor, nuestra oración en esta noche es que cada uno de nosotros podamos considerar, podamos poner en balanza las aflicciones presentes con la esperanza de la gloria venidera. Y que cada uno de nosotros podamos salir de aquí teniendo la certeza que compartía el apóstol Pablo, la certeza que por medio de tu palabra, Dios, tú quieres que nosotros también tengamos. Que esa gloria venidera es realmente maravillosa, esplendorosa, majestuosa y no se compara con nada que nosotros estemos atravesando ahora mismo. Así que, Señor, que cada uno de nosotros podamos poner nuestra esperanza en la obra redentora de Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos. Amén.